Hola, mi nombre es Cristina Zárate. Soy estudiante del Colegio Santa Cruz de Juventino Rosas, en la carrera de Pedagogía, segundo cuatrimestre, primer parcial, y la materia Historia de la Educación en México. El día de hoy hablaremos sobre el capítulo 1 del libro Arma la Historia, y el tema que vamos a abordar es la independencia y los primeros años del México independiente. Bueno, primero que nada vamos a hacer un cuestionario acerca de la opinión que tenemos sobre Antonio López de Santa Anna. Bueno, ¿quién era este personaje o qué opino sobre él? Era una persona ambiciosa y gobernaba el país con intrigas y traiciones como una sombra, y bueno, esto ha permitido definir su trayectoria política como un mero arribismo sin ideología. ¿Qué es la masonería o qué significado tiene la palabra masonería en México? Se trata de una organización gremial fraternal y creyente que es de origen medieval y refundada en Londres en el año de 1717 a 1723, cuyo método de enseñanza se basa en la práctica de ritos y en la reflexión sobre símbolos. Ahora bien, teniendo como apoyo el libro de Arma la Historia, y que es la base fundamental en este periodo que abarca sobre la independencia de México, hablaremos un poco sobre el primer capítulo, que conlleva de los años de 1810 a 1847, la independencia y los primeros años del México independiente. La independencia de México. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, al grito de "¡Viva la independencia!", Hidalgo y sus seguidores comenzaron la lucha para lograr que Nueva España se independizara de España. ¿Cómo llegó México a ser independiente? Para entender este acontecimiento es importante comprender cómo era la vida entonces. La sociedad de ese tiempo estaba muy dividida por los privilegios de los distintos grupos que la conformaban, es decir, los grupos peninsulares descendientes, los indígenas, afroamericanos y castas. Durante estos años Nueva España vivió un periodo de crisis. La falta de alimentos y las continuas presiones del reino español generan un gran descontento entre la población novohispana. Esta situación provocó un mayor resentimiento entre los criollos y los motivó a continuar con sus ideas de autonomía e independencia. En septiembre de 1808, el virrey fue obligado a renunciar a su cargo y fue arrestado junto con varios funcionarios criollos. Ante esta situación, el cura Miguel Hidalgo decidió adelantar el movimiento. Al amanecer del domingo 16 de septiembre, en la villa de Dolores, mandó tocar la campana de la parroquia para llamar la atención de la gente. En 1810, tras haberse descubierto la conspiración de Querétaro, Miguel Hidalgo se levantó en armas en el pueblo de Dolores, que está ubicado en Guanajuato. A partir de ese momento comenzó a crecer un movimiento popular que reunió a miles de seguidores, cansados de las desigualdades sociales, la explotación y la pobreza. El levantamiento se promulgó durante 11 años, que abarca desde 1810 a 1821. Ante el inicio y desarrollo de la guerra, la vida de los habitantes de la Nueva España cambió. Las mujeres indígenas y mestizas trabajaron en el campo y la ciudad, pues eran el sostén económico ante la ausencia del padre de familia.
Los niños y las niñas de estas ciudades tuvieron por lugar de juego un campo de combate. Algunos niños tenían que dedicarse a trabajar, vendían en los mercados o trabajaban en oficios definidos, como ayudantes de zapatero en los hornos de cerámica. La Constitución de Cádiz establecía la división de poderes, decretaba la libertad de expresión y de prensa, y prohibía el tributo y la adquisición. Morelos hizo público un escrito, "Sentimientos de la Nación", en el que expresaba su pensamiento político-social ante la necesidad de mejorar las condiciones de vida del pueblo. Por ejemplo, la división de poderes, terminar con la esclavitud y que el pueblo tuviera el derecho a elegir sus gobernantes, ejerciendo con ello la soberanía popular. El 24 de febrero Iturbide dio a conocer el Plan de Independencia, conocido como Plan de Iguala, el cual propone que la independencia de la Nueva España, la exclusividad de la religión católica, mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o alguno de los miembros de la corona española, derechos ciudadanos a todos los habitantes de la Nueva España sin distinción de origen o condición racial, la formación del ejército trigarante. Iturbide se convirtió en el primer jefe del ejército trigarante, el cual utilizó una bandera que simboliza estos tres principios: el blanco la conservación de la fe católica, el verde la independencia y el rojo la unión de criollos, indígenas y mestizos. Iturbide fue nombrado emperador. Su gobierno es conocido como el Primer Imperio. La economía en los primeros años del México independiente. Nuestro naciente país estaba en condiciones muy difíciles. Actividades como la agricultura, la minería, el comercio habían sido seriamente afectadas. A consecuencia de la guerra, muchos trabajadores abandonaron el campo. ¿Sabes quién fue el primer presidente de México? Fue Guadalupe Victoria, que durante la Guerra de Independencia fue un destacado y valeroso insurgente. La historia de nunca acabar. México no pudo pagar a tiempo lo que debía a los bancos ingleses y, ante esto, los gobiernos y bancos de otros países ya no quisieron prestar ni un centavo a nuestro país. Con las ideas liberales y federalistas, muchos estados, en su afán de conseguir dinero, pusieron a la venta los bienes de la Iglesia. Los intereses extranjeros y el reconocimiento de México, Texas y la guerra contra Estados Unidos de América. ¿Qué sucedió con ese territorio? Después de la guerra, el campo y la minería quedaron casi abandonados porque no había dinero para ponerlos a producir, así que no quedaba más remedio que pedir prestado. Francia armó un gran conflicto llamado la Guerra de los Pasteles, aunque con balas en vez de pasteles de manzana. ¿Cómo fue que México perdió parte de su territorio? La pérdida de Texas se debió al expansionismo imperialista de las prósperas colonias de Norteamérica, a la consolidación de un grupo importante de colonos angloamericanos con aspiraciones esclavistas, y a la existencia de un gobierno mexicano agobiado por los problemas económicos, la incompetencia administrativa y la pugna entre facciones federalistas y centralistas, liberales y conservadores. En las negociaciones se aceptó la pérdida de los territorios de Nuevo México y California. Todo esto quedó escrito en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848. La vida cotidiana en la primera mitad del siglo XIX. ¿Cómo fue la vida de las personas durante la contienda?
La guerra provocó que muchas familias se dividieran, los caminos eran inseguros para todos y ni los pequeños productores podían circular libremente. Para la gente era difícil conseguir diversos productos para alimentarse y vestirse o para hacer sus actividades diarias. Las enfermedades como la peste y el hambre mataron a más personas que las balas, pues no había suficiente comida ni hospitales para atender a tantos enfermos. En 1833 la gente empezó a enfermar de cólera. Pero, ¿y qué es cólera? Se trata de una enfermedad que se transmite con mucha facilidad, que ocasiona altas fiebres y diarreas, y fue la causa de la muerte de miles de personas.